Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Te voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 2. Primero vamos a leer del versículo del 8 al 12, 13, 14 y luego lo vamos a revisar. Vamos a estar aquí trabajando en este capítulo del Evangelio de Lucas, que nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y continuamos versículos 13 y 14, dice: y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una canción que cantamos que dice: gloria a Dios en las alturas. Esto es de fiestas navideñas. Paz en la tierra a los hombres. Y bueno, pues esto es Lucas capítulo 2 y nos está expresando la buena voluntad para con los hombres de parte de Dios, porque la paz que estaría viniendo a la tierra, al ser humano, sería ese fin de la batalla que había de parte de Dios en contra del pecado del hombre. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que escuchamos, en lo que entendemos, en lo que hablamos y lo que dice la palabra, porque tenemos que entender perfectamente que Dios estaba enojado con el pecado del hombre. Dios ama a su creación. Dios amó a su creación. Dios nos amó y nos sigue amando. Pero el problema era el pecado. El pecado que había puesto un distanciamiento, una separación entre el hombre y Dios. Pero con la venida de Cristo, con el anunciar las buenas nuevas, con la salvación, con el perdón de los pecados, con el terminar con esa guerra, con esa parte tan difícil para nuestro Señor y Dios, nuestro Creador, en contra del pecado del hombre, que decidió enviar a su Hijo, como en el capítulo, en el estudio anterior estuvimos hablando de cómo es que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, y fue voluntad de Dios que así sucediera. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Cristo vino para que hubiera en la tierra paz. Y esto determina que es el fin de esa lucha constante, de ese estar el hombre fallando, pecando, sin encontrar la redención eterna, sin encontrar un perdón para siempre, sin ser libre de todo aquello que le era imposible alcanzar, porque recuerda que nuestra conducta está determinada delante de Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Dios nos ve como ve a su Hijo, porque ahora el Espíritu de su Hijo mora en nosotros. Entonces, esto determina el fin de la guerra, y entonces tenemos que ser muy específicos. Es en la tierra paz, y luego continúa diciendo el versículos 13 y 14: buena voluntad para con los hombres. Y la buena voluntad de Dios, como lo dice Romanos
capítulo 12, versículos 1 y 2, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces, si nosotros entendemos que el corazón de Dios es bondad, es amor, es bendición para la vida de sus hijos, quiere decir que Él no tiene en sus planes que te alcance ningún mal, que llegue a tu vida ningún castigo, sino más bien que puedas corregir, que puedas venir a hacer lo correcto, a dar en el blanco, pero todo esto tiene que ver con la instrucción, con la meditación de la palabra de Dios, para que nosotros podamos apropiarnos de la bendición que Dios ya nos ha concedido por gracia, por medio de la fe, a través de su palabra en Cristo Jesús. Pero algo muy importante que tenemos que entender y que determina mucho la vida del creyente es que podamos vivir bajo la libertad del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, bajo la gracia, el favor inmerecido de Dios, el regalo de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo para perdonarnos, para liberarnos, para sanarnos. Y entonces ahora Dios lo único que ve en nosotros es la obra de Jesús, su Hijo, que fue perfecta, que fue completa, que no le ha faltado nada, y que Dios se complació en su Hijo. Y entonces, cuando tú y yo hemos venido a ser esas nuevas criaturas, esa nueva creación, esos creyentes nacidos de nuevo, que le hemos recibido y aceptado como nuestro Señor y Salvación, nos lleva a posicionarnos del lado de la bendición, de la gracia, de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, de sus bendiciones, de sus grandísimas y maravillosas promesas, como dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 10, tú puedes leerlo, y nos describe cómo es que debemos de caminar en esa gracia y paz para que nos sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y después describe que somos partícipes de la naturaleza divina. Todo esto es en nuestro interior, en nuestro espíritu. Recuerda que todo inicia desde el interior, el nuevo nacimiento es en nuestro espíritu, y tenemos que extraer, que hacer que se manifieste en nuestra vida natural para ser transformados, para ser renovados, para que el cambio verdaderamente se dé en nosotros de una manera más sencilla. Es meditando en la palabra de Dios, sacando de nosotros toda la basura que hay de conceptos, de ideas, de argumentos, de una vida en la que estábamos acostumbrados a vivir en pecado, en ignorancia, que te excluye de la bendición, y en todas esas cosas malas que no corresponden a nuestra vida ahora como hijos de Dios, que debemos de caminar en sus bendiciones cada día, porque el Señor determinó que para nosotros solamente de parte de Él y de su corazón es su buena voluntad. Y su buena voluntad tiene que ver con el que tú y yo nos involucremos en cooperar con su palabra, en entender su palabra, y entonces cambiar nuestra ideología, nuestra manera de pensar, y con esto te lleva a cambiar de manera automática, como algo natural, tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, otras traducciones así lo dicen, Romanos 12:2, para que cambie tu manera de vivir. Pero tu manera de pensar debe cambiar única y exclusivamente por el conocimiento de la palabra de Dios, para vivir a la manera de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, y para que el propósito de Dios se esté cumpliendo en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. Y mira lo que vamos a observar aquí. Dice: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor también profetizó que una de las señales de los últimos tiempos sería el incremento en la guerra, la división y el conflicto, pero todo esto lo declaró por causa de que muchos estaríamos conociendo la verdad para ser libres de todo concepto religioso que nos ata a condenación, que nos ata a culpa, que nos lleva a vivir una vida sin Cristo. Y cuando nosotros hemos venido a Cristo y hemos conocido su palabra y hemos conocido la verdad, esto por causa del Evangelio y aún con la gente en general, como lo vivieron los discípulos, en contra de las personas que no creyeron, que no estarían involucradas en la vida de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y entonces Mateo 24, versículos 6 al 8 nos dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces, la controversia de la vida del hombre, de la vida del creyente, que está viviendo como vivir en vez de llevar dignamente, no en lo natural, pero como una representación espiritual, vivir con esas vestiduras reales de ser hijos del Rey, de ser hijos de Dios. El mismo creyente vive como un mendigo, como aquel que tiene sus vestiduras viejas, como sus vestiduras rotas, que vive en depresión, en conflicto, en problemas. Pero todo esto es por causa de no entender, de querer revolver el Antiguo Testamento, la ley, la exigencia, la condenación, la culpa. Dios está enojado contigo y si no te portas bien y si no obedeces te va a seguir yendo mal. Esa es parte de lo que correspondía al Antiguo Testamento, pero ahora bajo la gracia, bajo el amor, bajo el poder de Dios, bajo la redención y la libertad del sacrificio de Jesús, de ese intercambio divino, tú y yo debemos de aprender a vivir bajo la buena voluntad de Dios y entender que Jesucristo puso fin a la guerra, así como lo dice la palabra en Lucas 2, versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaba el ángel anunciando esa buena voluntad de Dios hacia los hombres, paz. Y cuando la palabra de Dios está involucrada en nuestras vidas y estamos el día a día meditando en la bendición que el Señor Jesucristo nos concedió a través de ese sacrificio perfecto, y meditamos en su palabra de día y de noche, tú y yo vamos a poder caminar en la buena voluntad de Dios. Vamos a poder entender el corazón de Dios y de esta manera vamos a poder disfrutar de todo lo bueno que Dios ha creado para nosotros, porque Dios no quiere que tú pienses que estás en este mundo para llenar un vacío, un hueco. Tienes un propósito poderoso, tienes una maravillosa trayectoria de vida, pero necesitas enfocarte en ella. Necesitamos buscar lo maravilloso de Dios, que si tú puedes observar de alguna o de otra manera, unos más y otros menos, las personas manifestamos dones, talentos, actitudes, si tú tienes virtud para ser un pintor, un arquitecto, un médico, una persona, un profesional en belleza,
O sea, para todo esto Dios nos ha creado y son cosas hermosas, son cosas buenas y son poderosas. Para ser una maestra, un instructor, para enseñar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos y pensar en la buena voluntad de Dios, pero tenemos que conocer para poder entender y creer correctamente cuál es la buena voluntad de Dios y cuál ha sido el mensaje del Evangelio, de esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que como lo hemos comentado, la traducción de la palabra Evangelio viene del griego, noticias que son demasiado buenas para ser verdaderas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esas noticias demasiado buenas que a veces el mismo creyente, el mismo cristiano, las personas no pueden creer que sea, ya sea para ti de manera personal o que la persona, tal pudiéramos decir como tu cónyuge o como el vecino de enfrente o como la familia y cualquier otra persona que tú hayas conocido una vez que te dice, oye, pues yo soy un nacido nuevo, un creyente nacido nuevo y he venido a Cristo y siguen la vida y la gente no piensa que tenga tales virtudes, tales promesas, tal propósito para su vida, cuando de parte de Dios todo es buena voluntad. Entonces, cuando tú tengas un problema, cuando estés enfrentando vientos contrarios y puedas pensar un sinnúmero de signos de interrogación, asteriscos, confusiones, lo que tú quieras, todo esto es una distracción de parte del diablo, es una mentira para tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que entender que Dios ha tenido para nosotros un corazón de un Padre maravilloso que nos ama y que tiene una buena voluntad para nuestras vidas, para que todas las bendiciones nos alcancen. Pero como dice Romanos 2:4, que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, tú y yo tenemos que estar sumergidos en la palabra, meditar en ella de día y de noche, así como estamos hoy meditando en su palabra, para que el día de mañana yo esté pensando en estos versículos y los esté meditando, y para que Dios traiga revelación, para que traiga sabiduría e inteligencia por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas, y entonces podamos disfrutar de esa vida nueva y andemos en novedad de vida. Segunda de Corintios 5, 17 y 18, y con esto terminamos, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos una tarea muy importante, que es pensar en ese ministerio positivo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra reconciliar significa hacer amistoso. Así es que tú y yo tenemos la tarea de hacer amistoso o de restaurar a un estado de armonía, porque primero lo que debe de impactar nuestras vidas y nuestros corazones por el conocimiento de la palabra, para no estar ignorantes, es entender que Él ya nos reconcilió y se hizo amigo de nosotros, está con nosotros con ese propósito de bendecirnos, de restaurarnos, y que a la par tú y yo tengamos esa misma misión, primeramente para con los nuestros, y que podamos caminar en paz, sabiendo que cada situación difícil de nuestras vidas o cada situación maravillosa de nuestras vidas siempre es la mejor oportunidad para que estemos en paz y para que saquemos lo mejor que ya hay en nosotros por el Espíritu Santo de Cristo, que ya mora en nosotros, el mismo Espíritu de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la templanza, la bondad de Dios, todo esto que es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22,
que mora en nosotros, es lo que debemos de aprender a manifestar por confiar y por creer en la buena voluntad de Dios. Entonces tú y yo tenemos que pensar el día a día, cuando tengas una situación, es decir, no, Dios tuvo una buena voluntad para nosotros, ya nos bendijo y yo hoy decido caminar en la buena voluntad de Dios, entendiendo que Jesucristo puso fin a la guerra. Ahora somos libres por medio de Él para recibir todas sus bendiciones. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, altamente favorecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.